En América, los cristianos no estuvieron totalmente desligados de sus predecesores y cristianos en Escocia, y desde sus inicios los cristianos protestantes pelearon por la independencia y libertad política de la nueva nación. Sin embargo, fue la filosofía detrás de la Constitución que estuvo en conflicto con la doctrina cristiana reformada del magistrado civil. Hubo muchas voces de teólogos y ministros presbiterianos. Uno de ellos fue James M. Wilson, que criticaron duramente el hecho que los padres de la nación americana dejaron afuera todo reconocimiento a Jesucristo como el mediador y señor del nuevo gobierno político. Aunque la Constitución no es un documento secular, las alusiones a un creador son muy generales y vagas, que traerían gravísimas consecuencias en siglos posteriores, las cuales estamos viendo ahora. Para tener una idea más clara acerca de la posición cristiana en relación a la Constitución de los Estados Unidos, leamos un extracto de la gran obra del gran teólogo y predicador James H. Thornwell, entre los años 1812 y 1862. Thornwell fue contemporáneo del gran Charles Hodge. Thornwell escribió mucho acerca del orden social y el gobierno civil desde una perspectiva cristiana en América. Su argumento es relevante hoy más que nunca y sirve como una brújula para entender y evaluar las repercusiones sociales, ya que los argumentos parten de la cosmovisión bíblica. Su argumento también se aplica a cualquier otra nación. La Constitución de los Estados Unidos fue un intento de poner en práctica la nación de la libertad popular. Libertad sin el control de la aristocracia y el trono, y sin la alianza de una iglesia nacional. El concepto es noble, pero la ejecución no fue conmensurado con el diseño. El fundamental error de los padres, fundadores de América, fue que ellos aceptaron una verdad parcial, en vez que toda la verdad. Ellos miraron claramente el lado humano, que el gobierno popular es resultado de la voluntad popular y que los gobernadores son los sirvientes y no los amos de los súbditos y responsables al pueblo. Ellos fracasaron en comprender el lado divino, que todo gobierno justo en la ordenanza de Dios y que los magistrados son sus ministros quienes deben responder a él por la ejecución de su deber. La consecuencia de este grave error y de la exclusiva atención a un solo aspecto del caso fue el de investir al pueblo con una especie de supremacía que insultó a Dios así como injurioso a ellos. Ellos se convirtieron en leyes para sí mismos. No hubo nada más allá de ellos quienes supervise y controle sus caprichos o placeres. Todos fueron responsables al pueblo, pero el pueblo no fue responsable a nadie. Esto realmente fue convertir al pueblo en un dios. Y así entonces fue puesto una fundación mucho peor de todos los posibles gobiernos. Un absolutismo democrático, el cual en la ejecución de sus propósitos no tiene escrúpulos en anular el más solemne pacto y cancelar la más sagrada obligación. La voluntad de la mayoría se convirtió en la ley suprema, si es que la voz del pueblo es para considerarse como la voz de Dios. No es suficiente entonces el mirar al gobierno como una simple institución del hombre. Debemos contemplar al pueblo y gobernantes iguales sujetos a la autoridad de Dios. Su voluntad es la verdad suprema y es bajo él quien es el soberano, que las convenciones son llamadas, constituciones son estructuradas y los gobiernos creados. Entonces, si el Estado es una ordenanza de Dios, él debe de reconocer este hecho. Tu cuerpo honorable ya rectificado hasta cierto punto el error de la antigua Constitución, pero no tan distinto como el pueblo cristiano de estos estados deseaban verlo hecho. Respetuosamente nos aventuramos a decir que no es suficiente para el Estado el gozarse en la luz de la revelación divina, para reconocer en términos generales la supremacía de Dios. Debe de reconocer también la supremacía de su Hijo, a quien Él ha puesto heredero de todas las cosas, por medio del cual Él hizo los cielos. A Jesucristo todo poder en los cielos y en la tierra se le ha dado. Hacia Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Él es gobernador de las naciones.
el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si se dice que la sujeción de los gobiernos a Jesucristo no es una relación que se manifiesta por la razón y por lo tanto no es obligatorio al Estado, la respuesta es obvia. Los deberes proceden no de la manera en que la relación es conocida, pero de la verdad de la misma relación. Si el hecho es que Jesucristo es nuestro Señor, y sabemos que esto es un hecho, no importa cómo venimos a conocerlo, pues estamos vinculados y obligados a reconocerle y a actuar sobre ello. Por lo tanto, sabemos con infalible certeza que Jesucristo es el gobernador supremo de las naciones, si aceptamos las Escrituras como la palabra de Dios. Porque el que ama a Dios desea su presencia. Los amantes no pueden estar separados por mucho tiempo. Pronto tienen sus desmayos por no ver el objeto de su amor. Un alma profundamente enamorada de Dios desea disfrutarlo en sus ordenanzas, en la palabra, en la oración, en su relación. David estaba a punto de desmayarse y morir cuando no veía a Dios. Mi alma se desmaya por Dios, decía el salmista. Los que no se preocupan por las ordenanzas, sino que dicen, ¿cuándo terminará el domingo?, revelan claramente su falta de amor a Dios. El que ama a Dios no ama al pecado. Los que aman al Señor aborrecen el mal, decía el salmista. El amor de Dios y el amor al pecado no pueden mezclarse, más que el hierro y el barro. Todo pecado, amado, golpea la relación a Dios. El que ama a Dios odia el pecado. Dios y el alma del creyente son dos amantes. El pecado los separa de ellos, por lo que el alma se opone implacablemente a él. Con esto prueba tu amor por Dios. ¿Cómo podía Dalila decir que amaba a Sansón cuando ella misma mantenía una relación con los filisteos, que eran su gran enemigo mortal? El que ama a Dios no está enamorado de nada más. Su amor es alejado de las cosas mundanas. Su amor por Dios se mueve con fluidez, como el sol en los cielos. Para el mundo se mueve lentamente, como el sol en la esfera. El amor al mundo devora el corazón de la piedad, ahoga los buenos afectos, como la tierra apaga el fuego. El mundo era algo muerto para Pablo. Él decía, estoy crucificado para el mundo, y el mundo es crucificado para mí. En Pablo podemos ver tanto la imagen como el patrón de un hombre mortificado. El que ama a Dios usa el mundo, pero elige a Dios. El mundo lo compromete, pero Dios lo deleita y lo satisface. Él dice como David, Dios es mi mayor gozo. Es decir, Dios es el gozo o la causa de mi gozo. El que ama a Dios no puede vivir sin Él. No podemos prescindir de las cosas que amamos. Un hombre puede prescindir de la música o de las flores, pero no de la comida. De modo que un alma profundamente enamorado de Dios se considera a sí mismo deshecha sin Él. No esconda de mí tu rostro, no seas que yo sea como los que descienden a la sepultura, decía el salmista. O como decía Job, estoy triste de luto como un día nublado. Es decir, tengo la luz de las estrellas, me falta el sol de justicia, quiero disfrutar de la dulce presencia de mi Dios. ¿Es Dios nuestro bien principal y no podemos vivir sin Él? Pobre de mí, como demuestran que no aman a Dios, ¿qué pueden hacer ellos sin Él? Déjalos comer y beber, y nunca lo oirás quejarse de la falta de Dios. El que ama a Dios se esfuerza en conseguirlo. Jacob amaba a Raquel y podía soportar el calor de día y la helada de noche para poder disfrutarla. Un alma que ama a Dios se esforzará por su fruto. Mi alma sigue con perseverancia a Dios, decía el salmista. El amor es el peso que mantiene el reloj en marcha. Es mucho en oración, llanto, ayuno. Se esfuerza como en agonía para obtener a aquel a quien ama su alma. Plutarco, que estudió filosofía, retórica y matemáticas en la Academia de Atenas, informa de los galos, un antiguo pueblo de Francia, que después de haber probado el dulce vino de Italia, nunca descansaron hasta que llegaron a ese país. Cuanto más el que está enamorado de Dios, nunca descansa hasta que tiene una parte en Él. Busqué al amado de mi alma, decía Cantar de los Cantares. ¿Cómo pueden decir que aman a Dios si no son diligentes en el uso de los medios
para obtenerlo. No está en agonía, sino en letargo. Si Cristo y la salvación cayeran como un higo maduro en su boca, se contentarían con tenerlos, pero es reacio a meterse en demasiados problemas. Ama a su amigo, que no ganara emprender un viaje para verlo. El que ama a Dios lo prefiere antes que la propiedad y la vida. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo, decía Pablo. Quien ama una joya rica no se desprendería de una flor para obtenerla. El duque Galeazzius se separó de una gran propiedad para disfrutar a Dios en sus ordenanzas puras. Cuando un jesuita lo persuadió de que volviera a su religión papista en Italia, prometiéndole una gran suma de dinero, dijo: que perezca tu dinero con lo que estiman que todo el oro del mundo vale la pena de un día de comunión con Jesucristo y su Santo Espíritu. No amaron su vida hasta la muerte, dice Apocalipsis. El amor a Dios lleva al alma por encima del amor a la vida y al miedo a la muerte. El que ama a Dios, ama a sus hijos, los santos. Amar a un hombre por su gracia, y cuanto más vemos a Dios en él, más lo amamos. Eso es un signo infalible del amor a Dios. Los malvados fingen amar a Dios, pero odian y persiguen a los santos, que son su imagen. ¿Ama a su príncipe que abusa de su estatua o rompe su imagen? Ciertamente parecen mostrar gran reverencia a los santos difuntos. Tienen una gran reverencia por San Pablo, San Esteban y San Lucas. Canonizan a los santos muertos, pero persiguen a los santos vivos. ¿Aman a Dios? ¿Se puede imaginar que aman a Dios? Quien odia a sus hijos porque son como Dios. Si Cristo estuviera vivo de nuevo, no escaparía de una segunda persecución. Si amamos a Dios, no podemos dejar de tener miedo de deshonrarlo. Cuanto más ama un niño a un padre, más teme desagradarle, y llorará y se lamentará cuando lo haya ofendido. Pedro salió y lloró amargamente. Pedro bien podría pensar que Cristo lo amaba mucho cuando lo llevó al monte donde se transfiguró y le mostró la gloria del cielo en una visión. Que Pedro negara a Cristo después de haber recibido tan señalada muestra de su amor, esto lo rompió el corazón de dolor, lloró amargadamente. ¿Están nuestros ojos derramando lágrimas de dolor por el pecado contra Dios? Es una bendita evidencia de nuestro amor por Dios, y los tales hallarán misericordia. Él muestra misericordia a miles de los que lo aman. Amamos nuestra comida, pero ¿no amaremos a quien la da? Todo el gozo que esperamos en el cielo está en Dios. ¿Y el que será entonces nuestro gozo no será ahora nuestro amor? En un dicho de Agustín de Hipona decía: ¿no es suficiente castigo, Señor, no amarte? Y nuevamente: odiaría mi propia alma si no la encontrara amando a Dios. Ese es el poder de estar con Dios. En Génesis capítulo 32 versículo 28 podemos leer: no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, príncipe de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Según Génesis capítulo 32 versículo 28. Después que Jacob había prevalecido con Dios, no tenía razón alguna para temer a su hermano Esaú, y era el poder de un solo individuo puesto en juego en una ocasión de gran apuro. Cuanto más poder puede encontrarse cuando 2 o 3 personas se juntan para orar. Lo que no es este poder no puede ser mágico. Algunos parecen tener ilusión de que las oraciones son una especie de ritos mágicos, pero esto es una tontería. No puede ser meritorio, no puede ser propio, tiene que ser dado por el Señor. ¿De dónde procede ese poder? Viene de la misma naturaleza del Señor. Su bondad y ternura son movidos a la vista de nuestra tristeza y debilidad. Se cuenta que un soldado nazi que iba a matar a un niño detuvo su arma cuando el pequeño clamó: no me mates, soy tan pequeño. Vine de la promesa de Dios, por su pacto del Evangelio y por su palabra. El Señor se sujeta a los que saben cómo apelar a su verdad y fidelidad. Procede de las relaciones de la gracia. Con toda seguridad un padre escuchará a sus propios hijos. Procede de actos anteriores del Señor. Su elección es un poder en sí mismo, ya que es un Dios inmutable. ¿Cómo puede ser ejercido? Debe haber un profundo sentimiento de debilidad. Debe haber fe sencilla en la bondad del Señor. La fe domina el mundo y el infierno, conquista la muerte y el temor, y lo que es todavía más extraño, vence en el cielo mediante la oración.
Debe haber pronta obediencia de su voluntad, un derramamiento del corazón entero. ¿Para quién puede ser utilizado este poder? En favor de nosotros mismos, para nuestra propia liberación de pruebas especiales, para nuestra futura fortaleza y crecimiento. Como Jacob, somos llamados a enfrentarnos con tribulaciones repetitivas en favor de otros. Las mujeres y los niños de Jacob fueron preservados y el corazón de Esaú ablandado. Véanse en otros ejemplos de Abraham, Job, Moisés, Samuel, Pablo, etc., en que se ejerció este poder para bien de otras personas. El predicador puritano inglés Thomas Brooks decía: «Cuán terrible es no tener poder con Dios, sino luchar contra Él con nuestro débil brazo». Aunque Jacob era un simple peregrino, cansado, prácticamente un gusano, que podía ser fácilmente aplastado y pisoteado. Sin embargo, por medio de la oración, es tan poderoso que vence al mismo Dios omnipotente. El reverendo escocés Thomas Guthrie decía: «Cuán a menudo he visto a un niño pequeño rodear el cuello de su padre con sus brazos y ganar con besos, ruegos y lágrimas lo que le había sido rehusado. ¿Quién no se ha sentido movido a compasión por su importunidad cuando un animal mudo nos ha mirado con ojos suplicantes pidiéndonos comida? ¿Es Dios menos compasivo que nosotros?». El teólogo anglicano inglés William Gurnall dijo: «Esta es la llave que nos ha abierto las puertas cerradas del cielo una y otra vez. Ha vencido poderosos ejércitos y descubierto secretos que la misma agudeza del diablo no había podido descubrir. Ha desbaratado complot en su mismo origen y hecho que los artefactos de crueldad preparados contra los santos destruyen a sus propios inventores, siendo atados con las mismas cadenas que habían preparado para otros. Al toque de la oración se han abierto puertas de prisiones. La tumba ha dado sus muertos y el leviatán no ha podido dirigir su presa. Antes la ha tenido que vomitar». Debemos apegarnos al sistema del Edén que se descubre en la palabra de Dios. Y no solo seremos bendecidos, sino que también seremos una bendición para otros. No es necesario ser un genio financiero para darse cuenta que este sistema económico mundial está destinado a fracasar. No me malinterprete. Eso no significa que esté de acuerdo con los que auguran catástrofes y predicen un colapso económico mundial. Tal suceso no podría ocurrir, al menos no mientras la Iglesia permanezca en la tierra para preservar las cosas. Sin embargo, con el tiempo veremos cómo los imperios creados por la humanidad fracasarán. Estos caerán tarde o temprano, pero una cosa es segura: sí ocurrirá. Cuando esto suceda, economistas y políticos tendrán cientos de diferentes razones de lo ocurrido. No obstante, solo habrá una razón. La economía de este mundo está basada en un sistema de comercio que se originó en la Torre de Babel. Un sistema en el que la humanidad trata de suplir sus necesidades sin la ayuda de Dios. Y tal hecho está destinado divinamente a fallar. Para averiguar que es cierto, lea la Biblia y vea el primer pueblo que ideó ese sistema. Era un grupo de personas, a diferencia de la mayoría de gente de hoy en día, que en realidad entendía la manera en la que Dios hace las cosas. Ellos conocían su método de creación. Dijeron: «Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: «He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Según Génesis capítulo 11, versículo 4 al 8. Un monumento a medio construir dedicado al fracaso. Lo que Dios hizo en Babel fue más que solo confundir el idioma de lo que construirían la torre. Él habló confusión sobre su forma de actuar sin ayuda divina. Les colocó un límite en cuanto a la habilidad de expresar entre sí lo que imaginaban. Su comunicación se deshizo a tal punto que no sabían qué más debían hacer. Y entonces se alejaron
dejando la torre a medio construir como un monumento a su fracaso. Desde ese día hasta la actualidad, lo mismo le ha sucedido a cada grupo de gente impía y desobediente que ha intentado utilizar su propio poder humano para crear y mantener su reino terrenal. Ellos solo han podido construir torres, ciudades, naciones, y han edificado una economía en la que al presentarse la confusión se han derrumbado. Sucedió antes y sucederá otra vez. Babel está establecida para fracasar. Sin embargo, usted no lo está. Si es un creyente nacido de nuevo, ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, Él ha establecido que usted sea bendecido. Usted ya no es más un cautivo de la economía babilónica, porque a través de Jesús fue liberado de ese sistema confuso e impío y fue trasladado por completo a otro sistema. Como heredero del último Adán, fue colocado de nuevo en el sistema de prosperidad del Edén que Dios creó en el principio. Fue devuelto al lugar de la bendición. Como así se lo expresó al primer Adán, Dios también se lo dijo a usted: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, decía según Génesis. Él lo ha coronado con su misma gloria creadora, lo ha bendecido con cada bendición espiritual que se encuentra en los lugares celestiales, y ha liberado un incalculable número de ángeles para que ministren a nuestro orden o favor. Él lo ha redimido de la maldición para que la bendición de Abraham pueda venir sobre usted a través de Jesucristo. No importa de qué punto de vista lo analice, ya se estableció el que usted sea bendecido y puede vivir en esa bendición, incluso en medio de la confusión económica babilónica. Sí, no cambia lo establecido. Viendo un mundo controlado por palabras, ¿cómo se puede cambiar lo establecido? La mayoría de nosotros lo realiza por medio de nuestra boca. Nuestras palabras nos crean o nos destruyen. Incluso las personas en Babel sabían esto, pues sus antecesores le habían contado. Personas como Adán y Eva. En el principio Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. También produzca la tierra, y ésta produjo. Ese era el único método creativo que ellos conocían, así que lo imitaron. Hablaron lo que se imaginaron y creyeron que sucedería. Ellos dijeron: edifiquemos una ciudad y una torre. Si Dios no hubiera intervenido y confundido su idioma, ellos habrían tenido éxito, pues todo este planeta es creado y controlado por las palabras. La Biblia lo confirma una y otra vez. Por ejemplo, la muerte y la vida están en poder de la lengua, según Proverbios capítulo 18, versículo 21. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a ese monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho, según Marcos capítulo 11, versículo 23. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, según Mateo capítulo 12, versículo 37. Como vivimos en un mundo controlado por las palabras, a fin de estar conectados con el sistema del Edén, es necesario que desechemos la confusión de Babel en nuestra boca. Es importante que ya no hablemos lo contrario a la bendición y a las palabras de Dios al expresar: no puedo, no sé qué hacer, nadie me quiere, no soy bueno. Como creyentes estamos mintiendo en contra de la verdad. Cuando realizamos este tipo de confesiones, contradecimos por completo la palabra de Dios y desobedecemos las instrucciones que Jesús nos dio. Él nos instruyó para que siguiéramos su ejemplo y que siempre habláramos palabras que estuvieran de acuerdo con las de nuestro Padre Celestial. Él afirmó: nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Según Juan capítulo 8, versículo 28 y del 31 al 32. Déjeme preguntarte algo. ¿Alguna vez estuvo Jesús atado al sistema económico durante su ministerio terrenal? ¿O experimentó algún momento de escasez o carencia como resultado de cualquier recesión o depresión del mundo? Claro que no, ya que Jesús no se ató a este sistema de comercio sin fundamentos divinos. Él vivió totalmente libre de ello, vivió en la abundancia del reino de Dios. A pesar de lo que sucedía a su alrededor, Jesús vivió
en la bendición. Y mientras continuemos en su palabra, podemos vivir de la misma manera. Si hablamos la verdad y repetimos únicamente lo que Dios dice, seremos discípulos de Jesús y la verdad nos hará libres, así como Él. Avivando el fuego en el mundo, el apóstol Santiago obtuvo esa revelación en su carta a la iglesia primitiva. Explicó que la persona que busca en la perfecta ley de liberación o la ley de libertad, la cual es la palabra de Dios, luego actúa conforme a al refrenar su lengua, será bendecido en todo lo que emprenda. En Santiago capítulo 1 versículo 22 al 26 dice: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Analícelo. Nadie puede detener a alguien que sea bendecido en todo lo que realiza. Ni la crisis mundial financiera, ni la pandemia, ni los errores de los políticos. Nada en este reino natural puede detenerlo o hacerlo caer. La Biblia nos explica que la lengua, en Santiago capítulo 3 versículo 6, que las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. La palabra traducida como rueda en ese versículo también puede traducirse como timón. Hoy en día debemos decirlo de la siguiente manera: la lengua es la que pone en marcha todo lo que se expresa. Por esa razón Satanás trabaja de manera ardua para ejercer dominio sobre su lengua. Por ese motivo él se asegura que escucha reportes negativos, noticieros negativos acerca de la economía y de muchas otras cosas más, como el COVID-19. El diablo quiere que toda esa negatividad salga de su boca, pues obtendrá todo lo que usted declare. También por eso el diablo siempre está intentando que se moleste con alguien. El enemigo quiere usar su lengua para encender la contienda, la cual quemará su cosecha de bendición. Satanás sabe que no importa que haya nacido de nuevo o que esté bautizado en el Espíritu Santo. Si él puede robarle de su vida en amor y obligarlo a hablar mal de las personas, usted caerá sin darse cuenta en el sistema babilónico. En Santiago capítulo 3 versículo 16 leemos: porque donde hay celos y contención, Babel, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Cómo apaciguar tu lengua? Cuando estoy bajo presión no puedo controlar mi lengua y al final resulto diciendo cosas que no debería y más tarde me arrepiento. Esto ocurre porque intenta apaciguarla con su propia fuerza de voluntad. Esto resulta imposible, ya que su lengua está conectada con su espíritu y ésta dirá lo que hay dentro de usted muchos antes de que su cerebro pueda detenerla. Es una ley espiritual, porque de la abundancia del corazón habla la boca, según Mateo capítulo 12 versículo 34. Por tanto, si se compromete a mantener la palabra de Dios en su boca, primero debe colocarla en su corazón y mantenerla en abundancia. El poder de la palabra implantada salvará su alma de su vieja y babilónica manera de pensar. Esta renovará su mente y cambiará su imaginación para que pueda alinearse con la bendición. Usted puede ejercer autoridad sobre sus pensamientos y sus palabras. Puede empezar derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5. En lugar de pasar la noche sin dormir, con miedo y pensando: ¿qué haré para cancelar mis cuentas? Nunca podré pagarlas, lo voy a perder todo. Entréguele sus penas al Señor, declare la palabra, ríase el enemigo y diga: de nada me sirve quedarme aquí preocupado. Dios prometió cuidar de mí y le creo. Entonces puede darse la vuelta y dormir como un bebé. El Salmo capítulo 127 versículo 2 dice: de nada sirve que usted se levante muy temprano, ni que se acueste muy tarde, ni que trabaje muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo.
palabras celestiales en su boca, si de verdad quiere hacer retroceder al diablo y liberar la fuerza de la bendición en su vida. Hay algo más que puede hacer. Puede hablar en otras lenguas, edificarse en su fe más santa al orar en el Espíritu Santo. Bueno, la verdad es que no estoy muy seguro con eso de hablar en otras lenguas. Entonces estudie la Biblia y tendrá seguridad al respecto, pues es parte vital del sistema divino de Dios. De hecho, lo primero que Él les entregó a los discípulos de la iglesia primitiva fue, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, según el libro de Hechos, capítulo 2. ¿Por qué es tan importante hablar y orar en lenguas? Cuando hablamos en lenguas u oramos en el Espíritu, estamos hablando palabras que vienen directamente del cielo. Hablamos el lenguaje del Espíritu que perdieron los que construían la torre. El enemigo hubiera preferido que nunca descubriéramos esa verdad. Él no quiere que sepamos que lo que el Señor quitó en Babel lo devolvió en el día del Pentecostés. No desea que oremos en el Espíritu porque de acuerdo con Romanos capítulo 8, versículo del 26 al 28, cuando lo hacemos, el Santo Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Él se une con nosotros en contra de todo lo malo que venga hacia nuestras vidas. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El mismo Espíritu Santo empieza a alimentar la oración dentro de nuestro espíritu y coloca palabras que el diablo no puede entender. Él nos llena del poder de la bendición y fluyen de nosotros como ríos de palabras y sonidos que perfectamente expresan la voluntad de Dios en nuestras vidas. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La traducción religiosa ha intentado quitarnos el poder de ese último versículo, afirmándonos que la frase todas las cosas te ayudan a bien se refiere a la enfermedad, a los accidentes automovilísticos y a cualquier tipo de basura demoníaca. Pero eso no es correcto. No es lo que proviene de Satanás lo que obra a nuestro favor, sino la de Dios, su sangre, la palabra, el Espíritu Santo, todos los ángeles del cielo y el poder de su propia gloria. Todas esas cosas trabajan de forma continua y en mitad para el bien y en unidad para el bien de los que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito, es decir, la bendición. Es todo un gran sistema. Fuimos diseñados para ser bendecidos. Solo nos corresponde cooperar con él. Debemos apegarnos al sistema del Edén que se describe en la palabra de Dios. Y no solo seremos bendecidos, sino que también seremos una bendición, incluso en los peores momentos. Cuando Babel sea un desastre a nuestro alrededor, podemos vivir en la verdad que nos hace libres. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. ¿Puede orar conmigo? Solo diga: Señor, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados conscientes e inconscientes. Entra en mi corazón, te hago mi Señor y Salvador. Ven Espíritu Santo y desde hoy toma el control total de mi vida y escribe mi nombre y apellido en el libro de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hizo esta sencilla oración, creemos que nació de nuevo. Busque una iglesia donde se enseñe la Biblia y mantenga a Dios en primer lugar, y Él los llevará a lugares que nunca has soñado. Esto fue Predicando en el Infierno, de José Antonio Silva. No te olvides darle like y compartir. Suscríbete a nuestro canal El Rincón de las Águilas.